La historia de Esparta comienza en la hermosa y accidentada región de Laconia, en el sur de la antigua Grecia. Alrededor del siglo X a.C., invasores dorios se asentaron en este valle junto al río Eurotas. Establecieron la ciudad-estado o polis de Esparta. A diferencia de otras ciudades griegas que construyeron grandes murallas para su defensa, los espartanos creían que sus verdaderas murallas eran los escudos y el coraje de sus hombres. Su historia temprana estuvo marcada por conflictos, particularmente la conquista de sus vecinos en Mesenia. Esta conquista les proporcionó una gran población de personas esclavizadas, conocidos como ilotas. Los ilotas trabajaban la tierra, permitiendo a los ciudadanos espartanos dedicar sus vidas enteras a un único y persistente propósito: convertirse en los soldados más formidables que el mundo jamás había conocido. Esta estructura social única moldeó cada aspecto de su existencia. La base de la sociedad espartana fue la Gran Retra, un conjunto de leyes y una constitución que les fue dada por su legendario legislador, Licurgo. Este sistema fue diseñado para crear completa igualdad y disciplina entre la clase ciudadana, los espartiatas. Estableció un gobierno mixto con 2 reyes, un consejo de ancianos llamado la Gerusía y una asamblea de todos los ciudadanos. El elemento más poderoso, sin embargo, se convirtió en los éforos, 5 funcionarios elegidos anualmente que tenían una inmensa autoridad sobre los reyes y el Estado. El objetivo principal de todo este marco político y legal no era la libertad individual o la riqueza, sino la fuerza y la seguridad de la propia Esparta. Cada ley y cada costumbre era una herramienta para mantener la preparación militar y el control sobre la vasta población ilota que los superaba en número significativamente. La conquista de Mesenia fue un punto de inflexión. La constante amenaza de un levantamiento ilota obligó a los espartanos a militarizar completamente su sociedad. El miedo se convirtió en el arquitecto de su estado. No podían permitirse la debilidad o la división interna, ya que cualquier señal de vulnerabilidad podría desencadenar una revuelta masiva de las personas que habían esclavizado. Este miedo los llevó a crear el sistema educativo y militar más riguroso y exigente de la antigua Grecia. Cada hombre espartano era, ante todo, un soldado. Su lealtad no era a su familia, sino a sus camaradas y al Estado. Este enfoque singular los convirtió en objeto tanto de miedo como de admiración en todo el mundo griego, una sociedad diseñada para la guerra. El resultado de este camino histórico fue una ciudad-estado diferente a cualquier otra. Mientras Atenas exploraba la democracia, la filosofía y el arte, Esparta perfeccionaba el arte de la guerra. Su sociedad era intencionalmente austera, rechazando el lujo y la comodidad, que creían que conducían a la debilidad y la decadencia. El nombre espartano en sí mismo ha llegado a significar disciplinado, simple y austero. Valoraban el deber, el honor y la obediencia por encima de todo. Esta identidad única se forjó en las montañas y valles de Laconia, nacida de la conquista y sostenida por un estado perpetuo de vigilancia. Los primeros espartanos sentaron las bases de una leyenda, construyendo una sociedad que dejaría una marca indeleble en las páginas de la historia a través de su inquebrantable dedicación a la excelencia militar. La vida de un hombre espartano estaba dedicada al Estado desde el momento en que nacía. Los recién nacidos eran inspeccionados por los ancianos de la Gerusía. Si se consideraba que un bebé era débil, enfermo o deforme, se le dejaba morir en una ladera. Esta práctica, conocida como exposición, aseguraba que solo los individuos más fuertes crecerían para convertirse en ciudadanos y soldados espartanos. Para aquellos que pasaban esta prueba inicial, su viaje acababa de comenzar. A la edad de 7 años, los niños eran separados de sus familias y entraban en la agogé, un brutal sistema educativo patrocinado por el Estado. Esto no era una escuela para leer o filosofía en el sentido ateniense. Era un campo de entrenamiento diseñado para producir guerreros endurecidos, obedientes y resilientes, que pudieran soportar cualquier dificultad. La agogé era un sistema implacable de acondicionamiento físico y psicológico. Los niños vivían en barracones con su grupo de edad, sometidos a una disciplina y competencia constantes. Se les daba comida mínima para animarlos a aprender sigilo y astucia robando, aunque eran castigados severamente si los atrapaban. Se les entrenaba para caminar descalzos y se les daba solo una capa para usar durante todo el año, obligándolos a acostumbrarse al frío y la incomodidad. El entrenamiento incluía atletismo intenso, lucha libre y práctica de armas. Más importante aún, les enseñaba a obedecer órdenes sin cuestionar, a trabajar como una unidad
y a anteponer las necesidades del grupo a sus propios deseos o comodidad personal. Este fue el crisol que forjó la falange espartana. Las mujeres espartanas también tenían un papel único e importante, muy diferente al de las mujeres en otras ciudades-estado griegas. Aunque no luchaban en las guerras, se esperaba que fueran físicamente aptas y fuertes. Los espartanos creían que las madres fuertes producirían hijos fuertes, los futuros guerreros de Esparta. Las mujeres recibían una educación formal, participaban en competiciones atléticas y disfrutaban de un nivel de libertad e influencia que era inaudito en el resto de Grecia. Podían poseer y administrar propiedades, y eran conocidas por su confianza y su naturaleza franca. Su deber principal era criar hijos valientes y leales a Esparta, diciéndoles famosamente que regresaran de la batalla con su escudo, o sobre él. La vida diaria de un ciudadano espartano adulto, un espartiata, se centraba en lo militar. Incluso después de completar la agoge a los 20 años, seguía viviendo en un cuartel comunal con sus camaradas soldados hasta los 30. Se le exigía comer todas las noches en un comedor público, conocido como el sisitia. Esta práctica reforzaba los lazos de hermandad e igualdad entre los soldados. Se fomentaba el matrimonio, pero la lealtad principal de un hombre seguía siendo con su unidad. Solo a los 30 años podía vivir en casa con su familia, pero permanecía como soldado en servicio activo hasta los 60 años. Este enfoque implacable en la vida militar no dejaba espacio para otras profesiones. Todo el trabajo lo realizaban los silotas, liberando al ciudadano espartano para su única tarea: ser un soldado perfecto. La máquina militar espartana era temida en todo el mundo griego, y su reputación se consolidó en una serie de conflictos legendarios. El más famoso de ellos es, sin duda, la batalla de las Termópilas en el 480 a.C. Mientras el masivo ejército persa del rey Jerjes invadía Grecia, una pequeña fuerza de unos 300 espartanos, liderados por su rey, Leónidas, se dispuso a defender un estrecho paso costero. A ellos se unieron unos pocos miles de otros aliados griegos, pero los espartanos formaron el corazón de la defensa. Durante 3 días, esta pequeña fuerza griega contuvo al enorme ejército persa, infligiendo bajas masivas. Su disciplinada falange, un muro de escudos y lanzas, demostró ser casi inquebrantable en el terreno estrecho, demostrando la superioridad de su entrenamiento y coraje. Aunque la batalla terminó en derrota para los espartanos, después de que un residente local los traicionara revelando un camino secreto, su resistencia en las Termópilas se convirtió en una leyenda inmortal. Leónidas y sus 300 espartanos lucharon hasta el último hombre, eligiendo morir antes que retirarse. Su sacrificio no fue en vano. Ganó un tiempo precioso para que las otras ciudades-estado griegas prepararan sus defensas e inspiró a toda Grecia a unirse contra los invasores persas. La heroica última resistencia se convirtió en un poderoso símbolo de coraje ante probabilidades abrumadoras, un testimonio de los ideales espartanos de deber y sacrificio. La historia resonó a lo largo de la historia, definiendo la imagen del guerrero espartano para siempre y mostrando la aterradora eficacia de su entrenamiento de por vida. Después de las guerras médicas, la rivalidad de Esparta con la otra gran potencia griega, Atenas, se intensificó. Esta tensión finalmente estalló en la larga y devastadora guerra del Peloponeso, que duró desde el 431 hasta el 404 a.C. Este conflicto fue un choque de civilizaciones: el ejército terrestre de Esparta contra la poderosa marina y el imperio democrático de Atenas. La guerra se prolongó durante casi 3 décadas, causando una inmensa destrucción en toda Grecia. Esparta, con su enfoque militar rígido y tradicional, luchó por superar la flexibilidad estratégica de Atenas. Sin embargo, con la ayuda financiera de Persia y el liderazgo estratégico de su brillante general, Lisandro, los espartanos finalmente construyeron una flota capaz de desafiar la supremacía naval ateniense. La guerra concluyó con la decisiva victoria espartana en la batalla de Egospótamos, en el 405 a.C., donde Lisandro destruyó la flota ateniense. Atenas, sometida por el hambre, se rindió al año siguiente. Por un breve periodo, Esparta se convirtió en la potencia dominante en toda Grecia. Desmantelaron el imperio ateniense e instalaron oligarquías pro-espartanas en muchas ciudades. Sin embargo, su liderazgo resultó ser duro e impopular. Las mismas cualidades que los hacían excelentes soldados, rigidez,
disciplina y falta de habilidad diplomática los convertían en malos gobernantes imperiales. Su tiempo en la cima fue de corta duración, ya que su mano dura inspiró rápidamente resentimiento y rebelión entre las otras ciudades-estado griegas que ahora controlaban. La supremacía de Esparta sobre Grecia se construyó sobre una base frágil. Décadas de guerra constante, especialmente la costosa guerra del Peloponeso, habían cobrado un precio severo en su recurso más valioso, los propios ciudadanos espartanos. El número de espartiatas completos, la clase guerrera de élite, había estado disminuyendo durante generaciones. Sus estrictas leyes de ciudadanía y herencia, combinadas con las pérdidas en el campo de batalla, significaron que cada vez menos hombres calificaban para este estatus exclusivo. A principios del siglo IV a.C., el número de soldados espartanos era peligrosamente bajo. Esta crisis demográfica significaba que Esparta carecía de la mano de obra para controlar eficazmente su nuevo imperio y defenderse de las amenazas crecientes, dejándola vulnerable a sus enemigos. El golpe decisivo al prestigio militar espartano llegó en el 371 a.C. en la batalla de Leuctra. Aquí, el ejército tebano, liderado por el brillante general Epaminondas, destrozó el mito de la invencibilidad espartana. Epaminondas usó tácticas innovadoras, fortaleciendo un ala de su falange a una profundidad sin precedentes de 50 hombres. Esta ala reforzada se estrelló contra la línea espartana y la rompió, matando al rey espartano y a cientos de sus soldados de élite. La derrota fue un choque catastrófico. No fue solo una pérdida militar, fue una psicológica. El invencible ejército espartano había sido derrotado decisivamente en un campo de batalla abierto, y el mundo vio que, después de todo, eran mortales. Tras el desastre de Leuctra, el mundo de Esparta se desmoronó. Epaminondas marchó con su ejército al corazón de Laconia, devastando el campo que había permanecido intacto por la guerra durante siglos. Más importante aún, liberó a los ilotas de Mesenia, la población esclavizada cuyo trabajo había sostenido el estado espartano durante más de 300 años. La pérdida de Mesenia destruyó la base económica de Esparta. Sin los ilotas para trabajar la tierra, el sistema espartano de un ejército profesional a tiempo completo ya no podía sostenerse. Esparta quedó reducida a una potencia de segunda categoría, una sombra de lo que fue, confinada a su tierra ancestral e incapaz de proyectar poder en toda Grecia. Aunque Esparta continuó existiendo durante varios siglos más, incluso en la era romana, nunca recuperó su antigua gloria. La ciudad que una vez había dominado Grecia se convirtió en una curiosidad histórica, un lugar visitado por romanos fascinados por sus antiguas y duras tradiciones. El fin de Esparta no fue un colapso repentino, sino un declive largo y lento causado por debilidades internas y la incapacidad de adaptarse a un mundo cambiante. Hoy en día, el legado de Esparta perdura no en sus ruinas, sino en la poderosa idea que representa. La historia de los 300 en las Termópilas, la disciplinada Agogé y la inquebrantable devoción al deber continúan inspirándonos y fascinándonos, sirviendo como una leyenda atemporal de coraje, disciplina y sacrificio.